Hermanos queridos que siguen este estudio de video viernes, hoy continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 9 y vemos la conversión de Saulo. Y quisiera que me acompañen, hermanos queridos, a estudiar este pasaje. Realmente, si recordamos algo del estudio de Hechos, es que es un libro de transición. También es un libro histórico, entonces las cosas que pasan aquí no se repiten para hacerlo como algo habitual hoy en día, ¿no? Entonces, esas son ciertas consideraciones que nosotros tenemos que ver. Segundo, en el libro de los Hechos vemos la obra de Dios, la obra del Señor Jesucristo a través de la iglesia. Y esto es de suma importancia porque cuando vimos en el versículo clave del libro de los Hechos, que es Hechos 1:8, el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: pero recibiréis poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vimos nosotros el testimonio en Jerusalén. Vimos también el testimonio en Samaria y Judea, y ahora vamos a continuar viendo esto hasta lo último de la tierra, ¿no? Ahora, es por el Espíritu Santo que es posible hacer la voluntad de Dios. Entonces, quiero que entendamos que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son, es la Trinidad, ¿ya? Ahora, aquí nosotros vemos al Espíritu Santo liderando la gran comisión, liderando el avance del Evangelio. Y acuérdense que Dios, una de sus características es todopoderoso. Él es el creador soberano. Y al estudiar hoy día la conversión de Pablo en el capítulo 9, tenemos que tener esto en mente, que es Él el que lo hace lo que para el hombre es imposible, ¿sí? Otra cosa, que Dios en sus características, que son todas eternas, Él siempre es lleno de gracia y nos trata no conforme a nuestras obras. También quisiera que recordemos algo muy importante, que esto es por el poder del Espíritu Santo, no por un acto hipócrita del hombre, sino más bien es el poder del Espíritu Santo que utilizó a Pablo para hacer su voluntad. Ahora, veamos cómo Dios salvó a Pablo, a Saulo, para hacerle su siervo. La palabra siervo en la Biblia viene del griego doulos, que es esclavo, ¿sí? Para hacer la voluntad de Dios. Entonces, leamos en Hechos capítulo 9, y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Sí, cuando dice aún, es muy importante porque continuaba esta persecución hacia los cristianos, ¿no? Recuerden que no se los llamaba cristianos, sino se les llamaba los del camino, como aquí en el versículo 2 dice: hombres o mujeres de este camino, ¿sí? Y los trajese presos a Jerusalén. Por la historia sabemos que los judíos tenían un tratado con Roma para extraditar a los judíos y juzgarlos en Jerusalén, ¿sí? Entonces, eso es lo que había estado pidiendo Saulo, y quisiera que veamos algo importante en cuanto a esto que dice aún, dice aquí.
Hay un comentario eh, de este libro de Jorge Parker, que es tremendo, es excelente, y dice: el autor inglés Jorge Lloyd estaba persuadido de que Saulo no había hecho más que desempeñar un papel hipócrita al convertirse al cristianismo. Con objeto de hacerse más notorio, Littleton creía que si podía probar la falsedad de la conversión de Saulo de Tarso y la resurrección de Cristo, lo demás del Nuevo Testamento quedaría sin valor. Así se aplicó a un estudio esmerado de la vida de Saulo para alcanzar su meta. Luego escribió un libro para exponer los resultados de su estudio. Observaciones sobre la conversión y el apostolado de San Pablo, citado por Kaiser. Liddington dice en este libro: la conversión y el apostolado de Pablo solamente debidamente considerado es en sí una demostración suficiente para probar que el cristianismo es una revelación divina. Como resultado de sus investigaciones, Littleton mismo se convirtió. El cambio en la vida de Pablo era tal que no puede haber otra explicación adecuada que lo que dice Pablo. De veras experimentó en su vida el poder de Cristo resucitado. ¿Sí? Fíjense aquí, mis amados hermanos, en Hechos, cuando pasamos al versículo 3, dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Sí? Pablo, que tenía como este celo de Dios, quien no le conocía realmente a Dios, quien estaba en contra de Jesucristo, todavía estaba así, estaba buscando esto, pero dice aquí en el versículo 3 más, o sea, sin tilde, el más habla de algo opuesto, ¿no? Aunque Pablo aún tenía esas amenazas y muerte contra los discípulos, pero tenemos que darnos cuenta que aquí está el Espíritu Santo sobre esto. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Sí? Y si ustedes tienen una Biblia de estudio, podrían comparar lo que dice Hechos capítulo 22 y el versículo 6 en cuanto a este evento, ¿no? Si pueden conmigo hacer una pausa e irse a Hechos capítulo 22 y el versículo 6. Dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Sí, ya tenemos otro dato ahí que era al mediodía y fue rodeado de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto es muy importante porque el que habló fue el Señor Jesucristo y él se identificó con el cuerpo de Cristo, Cristo que es la iglesia. A quien Pablo estaba persiguiendo era a la iglesia del Señor Jesucristo, le estaba persiguiendo a él mismo, a su cuerpo. Dice: ¿por qué me persigues? Sí. Igualmente, de regreso en capítulo 9, si tienen una Biblia de Scofield, pueden ver en el numeral 1, el comentario que se da, dice: el Señor se identifica con su pueblo. Perseguir a la iglesia es perseguir al Señor resucitado. Ahora, qué importante es esto, que ya vimos que el comandante en jefe de la Gran Comisión es el Espíritu Santo, quien está utilizando a la iglesia, y ahora tenemos que darnos cuenta que el que convence al mundo de pecado es el Espíritu Santo. El que convence al hombre de su pecado es el Espíritu Santo.
el que se da a conocer, el que hace lo imposible, es el Espíritu Santo, es Dios mismo, en base a su palabra. Y esto es lo que hizo Dios, ¿no? El Señor Jesucristo le dijo a Pablo, o a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Sí, Saulo sí tenía un conocimiento del Dios del Antiguo Testamento, pero no le conocía hasta este punto. Versículo 5 dice, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y esta pregunta es muy, muy importante porque da a conocer que Saulo, no le conocía, ¿sí? Quisiera que leerles esto, y hay algunos otros versículos también en el que podemos ver. Cuando Pablo dice en el versículo 5, dice, ¿quién eres? Pero añade algo, Señor. Es que él, aunque había hablado de Dios, aunque había estudiado, él mismo era un fariseo, era un maestro de la ley, no conocía al Señor, al Dios soberano, autor de la vida, el que tiene todo dominio, toda potestad, el que es el autor de la creación, el dueño y soberano del universo, el autor de la salvación, aquel que fue hecho carne, se entregó por nosotros, Cristo Jesús, quien nos salvó. Él no le conocía. No le conocía como Dios, y ahora le está reconociendo y le dice, ¿quién eres? Señor. La primera cosa es que reconoce que Él es Señor, ¿sí? Que Él es dueño y soberano. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sí, importante esto que nosotros vemos que el Señor Jesús dice aquí, ¿no? Fíjense, comparando también cuando nosotros vemos, cuando dice coces contra el aguijón, miren lo que dice la ampliación de esto cuando vemos posteriormente en Hechos capítulo 26 y el versículo 14, ¿no? Pongo una señal aquí. Y fíjense lo que dice Hechos 26, 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Ya? Aquí vemos, Pablo o Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y lo siguiente que va en el versículo 6, es importante que nosotros vemos una actitud totalmente diferente de aquel perseguidor, aquel odio que tenía contra Jesús. Ahora diferente cuando dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor. La palabra Señor es muy importante porque es dueño, soberano. Él mismo se puso como esclavo y dice, ¿qué quieres que yo haga? Un esclavo no tiene su propia voluntad, no para nada opina en cuanto a lo que el Señor debe hacer, sino le pregunta a él. Y esto es tremendo. Dice en el comentario del libro de Jorge Parker en la página 90, dice, el nuevo esclavo pide dirección a su amo. Tan pronto como Jesús se reveló, transformó su proceder antiguo aún a costa de perder sus amigos, ser desconocido por su familia, haberse declarado traidor por los judíos y de olvidarse de sus pasadas ambiciones. Fíjense conmigo lo que nos dice Filipenses capítulo 3 y el versículo 8. Por favor, pongan una señal aquí en Hechos y veamos Filipenses 3:8. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia
del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando dice aquí lo tengo por basura, es como lo tengo por desecho, como decir el estiércol que está en los establos. ¿Sí? Lo tengo por desecho, no lo tengo como algo de valor para mí. ¿Sí? Y hablaba, más adelante nosotros vemos, y en otra, antes de eso dice, en el versículo 4 de Filipenses 3 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Que eran todas estas. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sí? Y más adelante vemos que es lo tengo por basura para ganar a Cristo y es lo tengo por desecho. ¿Ya? Fíjense, mis amados hermanos, al continuar el estudio en Hechos, regresemos a Hechos capítulo 9 y fíjense también lo que le dice el Señor, ¿no? Dice, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Recuerden que estaba cerca de Damasco, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, Saulo, antes de entrar a la ciudad, ya tenía un plan de qué es lo que iba a hacer. Recuerdan que él había pedido cartas para las sinagogas de Damasco. Él sabía a quién iba a arrestar, sabía a quiénes iba a arrastrar a la cárcel, ¿sí? A obligarlos a negar en cuanto a su fe a Jesucristo. Pero cuando conoció al Señor, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora Él le dice, entra, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora, eso pasó. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ya tenemos un poco más de información en cuanto a esto en la voz. Aquí en el libro de los Hechos, el autor, el doctor Lucas, quien escribió este tratado, nos deja ver en Hechos capítulo 22 y el versículo 9 un poco más acerca de esto. Fíjense lo que dice el versículo 9. Dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Sí? No sabían lo que estaba pasando. Esto fue una revelación del Señor Jesucristo a Saulo. ¿Sí? Qué importante que Dios es Dios. Él no está basado en nuestro gran proceder, sino que utilizó aquel perseguidor de la iglesia para hacer de él un hombre que estaba en el control de sus manos y ahí haría lo que Dios quería, ¿no? Entonces, versículo 7. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. En la Biblia de Scofield, aquí tienen ustedes una referencia y podemos ver algo también en el versículo 26, en el capítulo 26 del versículo 14 de Hechos, donde también se describe la conversión de Saulo y dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Dice el comentario de Scofield, dice, se ha supuesto que hay una contradicción. Las tres declaraciones deben ser tomadas en conjunto. Los hombres oyeron la voz como un sonido, en griego foné, pero no oyeron la voz pronunciando las palabras Saulo,
Saulo. Y etcétera, lo que continúa, ¿no? Ahora, dice aquí en nuestro estudio que quisiera que observemos en el capítulo 9 y en el versículo 8 dice: Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Ya? Les leo aquí el comentario de Parker. Dice: oyendo la voz, mas sin ver a nadie. Algunos han pensado que aquí hay una contradicción, pero las 3 declaraciones deberían tomarse en conjunto. Los hombres oyeron la voz como un sonido, mas no oyeron la voz en el sentido de percibir las palabras de Saulo. Palabras Saulo, Saulo. Es importante, es muy probable que desde el día de este suceso Pablo haya padecido de una enfermedad en los ojos. Recuerda que él no veía nada. Sí, más adelante nosotros vemos en Gálatas, capítulo 4, versículo 13, que él tenía un problema en los ojos, ¿no? Ahora fíjense, y sigo leyendo en el versículo 10 de Hechos capítulo 9. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. A este discípulo probablemente Pablo iba a arrestarlo. Y él respondió: heme aquí, Señor, otra vez. Lo que tú digas, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ananías le dice al Señor: oye, Señor, creo que estás mal, creo que estás equivocado. Yo sí sé quién es este. Y tal vez Dios no sabía, pues sí sabía muy bien quién era. Y fíjense cómo le responde el versículo 15. El Señor le dijo: ve. Si no estás preguntando nada, ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Cuando habla acerca de instrumento, la palabra griega es vaso. ¿Sí? Quisiera que ustedes me acompañen por unos segundos a Jeremías capítulo 18 y los versículos del 1 al 6, donde vemos una foto de lo que Dios hace con sus siervos, quienes son sus instrumentos, ¿no? Jeremías capítulo 18 y los versículos del 1 al 6. Dice: señal de la casa del alfarero. Palabras de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Sí? Y es exactamente eso lo que el Señor hizo con Pablo, y es exactamente eso lo que el Señor hace con sus hijos, ¿sí? Con sus discípulos que por conocer la verdad saben que han muerto juntamente con Él, han resucitado, tienen el Espíritu Santo, están sentados en los lugares celestiales, han renovado su manera de pensar,
se ven como siervos del Señor y Él no lo hace basado en sus capacidades o en lo que hayan hecho en el pasado, sino en la obra de Dios. Conozco algunas personas que estuvieron en la cárcel por un delito que cometieron y Dios les salvó ahí en la cárcel y luego les usó grandemente para compartir con otras personas por medio de cartas, por medio de visitas, porque les dejaban entrar, de perdón del gobierno, para utilizarlos para compartir su palabra, ¿no? Ahora, aquí estamos viendo nosotros aquel que perseguía a la iglesia de Dios y cómo Dios le dice a Ananías, el Señor Jesucristo le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sí, él estaba a cargo. Y sí, por supuesto, al estudiar el libro de los Hechos vamos a ver cómo Pablo sí sufre mucha persecución, pero todo esto estaba porque Dios quiso, le mostró lo que es el servicio a Él. Sí, estamos para un creyente, el momento exacto en el que cree nace de nuevo. Efesios capítulo 1 y el versículo 13, los versículos 13 y 14 nos enseñan que una persona que conoce, que cree en el Evangelio, su palabra, recibe el Espíritu Santo, quien se queda para la eternidad, es una nueva criatura, ¿sí? Recuerden que este libro de Hechos es un libro histórico y es un proceso de transición en el cual sale la ley y entra la gracia, ¿no? Entonces, fíjense aquí, les iba a leer Efesios 1:13, ¿no? Gálatas, Efesios capítulo 1 y el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y sigamos viendo un poco más aquí en Hechos 9. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró en casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sí. Ananías posiblemente era uno de los que iba Pablo a llevar a Jerusalén. Y ahora Saulo escucha a Ananías decirle, hermano Saulo. Es muy diferente, ¿no? Ananías, confiando en el Señor, le dijo esto y dice, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo habla del control del Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando nosotros creemos, cuando nosotros nacemos de nuevo, inmediatamente recibimos el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo habla del control en nuestra vida, por ver las cosas como Dios las ve, por hacer su voluntad, Él guiándonos a hacer lo que teníamos que hacer. Y eso es exactamente lo que pasa aquí con Saulo, ¿sí? Habla del Espíritu Santo gobernando su vida por el conocimiento del Señor, ¿sí? Quisiera leerles un poquito más en cuanto al versículo 17 y dice, lo más encantador de este versículo es la manera en que Ananías se dirige a Saulo. Hermano Saulo, bien dice Alison, posiblemente Ananías era uno de los que iba a ser llevado, ¿no? Ahora, la palabra traducida seas lleno, esto es plestes, el tiempo auristo indica una plenitud instantánea, es llenado, es guiado instantáneamente por el Señor. Ahora,
Sigamos viendo los versículos del 19 al 25 y dicen lo siguiente. Voy a leer el 18. Al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que oían y estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban el nombre, y a eso vino acá para llevarse los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y aquí entra en escena una persona que Dios utilizó mucho para traer a Pablo, para discipularle a Pablo, para cuidarle a él y reconocer lo que Dios estaba haciendo. Y dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando esto pasó, Dios permitió que exista un tiempo de crecimiento en la iglesia, y lo dice así, versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Importante es que nosotros entendamos que el que está a cargo es el Señor, y Él va a usar a quien Él quiere en base a su poder, llenos del Espíritu Santo. No puede haber llenura del Espíritu Santo sin conocerle a Él. Y eso es lo que por la cual está la iglesia aquí, para ser discípulos que confían en el Señor, que hacen su obra aquí en esta tierra. Que sí reciben persecución, por supuesto, pero al saber lo que Dios quiere, no importa eso. La persecución habla acerca de ir en contra del Señor, no en contra de uno, en contra del Señor. Y una persona que está haciendo la voluntad de Dios va a sufrir persecución aquí en esta tierra. Entonces, sí, es un llamado a ser discípulos del Señor, a conocerle a Él. ¿Sí? Seguimos, hermanos amados, estudiando este libro apasionante de Hechos la próxima semana. Saludos.